Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda clase de matemáticas. Soy su profesor Ever Argueta del Instituto Pompilio Ortega. El tema de hoy trabajaremos con conjuntos numéricos y bueno, esperemos que le entiendan al tema. Antes de comenzar con el tema de conjuntos numéricos, vamos a discutir la tarea anterior. En la tarea anterior les pedíamos que expresara las siguientes temperaturas con el signo positivo o el signo negativo. En el inciso A, 5 grados Celsius más alto que 0 se escribe como positivo 5. 15 grados Celsius más baja que 0 grados Celsius se escribe como negativo 15. 8 grados Celsius más baja que 0 como negativo 8. 28 más alto que 0 como positivo 28. Y si hablamos del tiempo, en este caso 30 minutos antes de la hora es negativo 30. 10 minutos después de ahora es positivo 10. 45 minutos después de ahora son positivo 45 porque es hacia el futuro. Y 55 minutos antes de ahora como negativo 55. En el caso del ejercicio 1.7, expresa los siguientes números con el signo positivo o negativo. El número 4 menor que 0 se escribe como negativo 4. El número 7 mayor que 0 se escribe como positivo 5. El número 8 mayor que 0 se escribe como positivo 8 y el número 2 menor que 0 se escribe como negativo 2. Recordemos que los números positivos también se pueden escribir sin el signo, ¿verdad? Y no pierden el hecho de que sean positivos. Bien, ya entrando al tema de conjuntos numéricos, vamos a recordar que el conjunto de los números naturales se representa por la letra n y consiste en los números que sirven para contar. Aquí todos estos números tienen un signo más. Significa que todos los números naturales son positivos. Positivo 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esos son los números naturales y siempre los vamos a denotar por una letra n. Luego está el conjunto de los números enteros. Se representa por una letra z y consiste en los números enteros positivos o los números positivos, el número 0 y los enteros negativos como números negativos. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Números enteros positivos son todos los que tienen el signo más a su izquierda. El número 0 que no tiene signo ni positivo ni negativo. Y los enteros negativos que son como si fueran los números naturales, pero con un signo negativo todos antes de cada número. Negativo 1, negativo 2, negativo 3 y negativo 4. Todos ellos forman los números enteros. Aquí está, ¿eh? Z están todos los negativos. Los puntos suspensivos significa que antes de ese negativo 4 están negativo 5, negativo 6, negativo 7, etcétera, ¿verdad? Y acá adelante los puntos suspensivos indican que continúa positivo 5, positivo 6, etcétera, hasta infinito. A partir de ahora, cuando se hable de números enteros, se entenderá que están incluidos los enteros positivos, los números negativos y el 0, ¿verdad? Entonces, ese es el conjunto de los números enteros. Ahora bien, veamos el ejemplo 1.10. Los números positivo 1, positivo 2, positivo 3 y positivo 4 son naturales o enteros. Bien, si recordamos, esos números aparecen dentro de los números naturales, por lo tanto son naturales, pero también aparecen dentro del conjunto de los números enteros, porque los incluyen a todos, por lo tanto son naturales y son números enteros también. Ahora bien, en el caso de los números negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 e infinito, ¿son números enteros o naturales? Bueno, pues aquí en este caso, todos estos números son enteros, pero no son naturales porque no tienen el signo más y no sirven para contar hacia adelante. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces no son números naturales. Bien, todos los números naturales son números enteros, pero no todos los números enteros son números naturales.
el conjunto de los números naturales es más, está dentro, está contenido en el conjunto de los números enteros. Muy bien. Ahora bien, el ejemplo 1.11. Aquí aparecen varios números. Y la pregunta es, diga cuáles de los siguientes números son enteros. Entonces, vamos a buscar todos los números naturales para empezar. Tenemos el 8, tenemos el 0, tenemos el 5, que son positivos, por lo tanto son números, son naturales, perdón, por lo tanto son enteros. Y tenemos negativo 4, negativo 7, que son como si tuviéramos los enteros negativos. Entonces estos serían los números enteros. Ya en el caso del positivo 1.5, 0.3, negativo 0.6 y 1/3 y negativo 4/5 no son enteros. Estos números no son enteros. Entonces, la respuesta sería que estos 5 números son los números enteros, ¿verdad? Negativo 4, negativo 7, 5, 0 y 8. Pero la pregunta sería, si no son enteros estos números, ¿a qué conjunto pertenecen? Veamos la siguiente imagen. Aquí tenemos estos números que aparecían como fracciones o como números decimales, ya tienen otro nombre. A estos números se les llama números racionales porque provienen de una fracción o de un número decimal. Aquí dice, escriba como fracción los siguientes números decimales. Aquí tenemos el negativo 0.8. ¿Cuál es la solución? Escribimos el numerador con la cifra después del punto, en este caso el 8. Aquí está el 8, el signo negativo, y debajo le vamos a poner el número 1 como con las cifras que tiene esa cifra decimal, porque como solo está el 8, entonces solo ponemos un 0. Entonces sería 8 sobre 10 o 8 diezavo. Se simplifica, se le saca mitad a 8 es 4 y mitad a 10 que es 5. Veamos el segundo ejemplo. 0.75. Como es positivo, entonces podemos prescindir del signo, es decir, no escribirlo. Aquí no escribimos signo. Escribimos el 75 que está adelante del punto, lo ponemos en el numerador y como hay dos cifras decimales, escribimos el 1 y dos ceros. Entonces queda 75 sobre 100. Podemos simplificar, le sacamos quinta 75, nos quedarían 15. Y le sacamos quinta a 100, nos quedan 20. Volvemos a simplificar sacando quinta y quedaría quinta de 15, que son 3. Y 20 tiene quinta, que es 4. Por lo tanto quedaría 3 cuartos. Si repasamos entonces, negativo 0.8 es igual a negativo 4 quintos. Y 0.75 es equivalente a 3 cuartos. Ahora bien, esos números se les llama racionales. Y esa es la pregunta que respondíamos de antes, ¿verdad? ¿A qué conjunto pertenecían? Generalmente un número decimal periódico también se puede escribir en forma de fracción. En este caso aquí son decimales exactos, ¿verdad? Ok, entonces el conjunto de números racionales se representa por la letra Q y consiste en los números que se pueden escribir en forma fraccionaria, es decir, de la forma numerador sobre denominador. ¿Sí? Eso ya tenemos una fracción y tenemos un número entero en la parte de arriba o numerador y un número entero en la parte de abajo o denominador, donde en este caso el triangulito representa el numerador, es un número entero, y el cuadradito que está en el denominador es un número entero también, con la única excepción que ese número no puede ser 0. Posteriormente se le explicará por qué razón no puede ser 0. Veamos el ejemplo. Los números, en este caso parecen 4 fracciones, son enteros o racionales. Bien, todos estos números se pueden escribir como fracción. Entonces, estos números son racionales, ¿verdad? Porque como se pueden escribir como fracción.
Pero algunos de ellos se pueden simplificar. Por ejemplo, negativo 3 tercios, 3 entre 3 es igual a 1, por lo tanto se transforma en un número entero. Y negativo 4 medios también se transforma en un entero, porque 4 entre 2 es 2, es un entero. Por lo tanto, todos los números son racionales y dos de ellos, que en este caso sería 3 tercios y 4 medios, negativos, se transforman en enteros. Los números enteros también son números racionales. Eso significa que los números racionales abarcan a los números enteros. Este sería un ejemplo de cómo es la clasificación de los números decimales. El número decimal se clasifica en finito e infinito. Los finitos es, por ejemplo, que podemos contar todas sus cifras decimales. Infinito es que no se pueden contar, que son infinitas, ¿verdad? Entre las infinitas se pueden encontrar las periódicas y las no periódicas. Periódica significa que después del punto decimal hay una cifra o varias cifras que se van repitiendo. Por ejemplo, aquí el 6 se va a repetir infinitamente, aquí el 3 se repite infinitamente y aquí el 12 se va a repetir infinitamente. No periódicos son aquellos números en los cuales no hay ninguna cifra que se repita. Los números irracionales son aquellos donde los decimales son no periódicos, ya reciben el nombre de irracional. Ojo, ¿verdad? Ya no es racional, sino irracional. Veamos un ejemplo, el ejemplo 1.14. Dice, ubique los siguientes números en el conjunto al cual pertenecen. Aquí tenemos negativo 5, que es un entero, 1.5, que es una fracción, negativo 0.6, que es un decimal, bueno, este anterior también es un decimal, negativo 7, que es un entero, negativo 13, que es un entero, negativo 0.4, que es un número decimal, el 6, que es un natural, el negativo 1/3, que es una fracción o un decimal, el 0, que bueno es entre todos los conjuntos es un número entero también, negativo 2/5 es una fracción y el 2 es un natural. Entonces, si recordamos, los números naturales aquí serían solamente el 6 y el 2. Los números enteros son tanto el 6 y el 2, que aquí están, el 0 y todos los otros números que tienen signo negativo, como el caso del negativo 5, negativo 7 y negativo 13. Recordemos que los enteros contienen a los naturales, por lo tanto este recuadro tiene que abarcar tanto al 6 como al 2. Y los números racionales están todos los números sobrantes, ¿verdad? Pero ahí están todos, absolutamente todos los números que aparecían ahí. Veamos lo siguiente, esa es la idea de quién está contenido en quién. Los naturales es un círculo más pequeño porque está contenido dentro de los números enteros y estos están contenidos en los números racionales. Y por eso dice acá, el conjunto de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. Esta es una idea para que tengan claro qué conjunto está dentro de otro conjunto, ¿verdad? Muy bien, la tarea va a ser resolver el ejercicio 1.8, ejercicio 1.9, ejercicio 1.10 y ejercicio 1.11 de su libro de texto. Estos ejercicios tienen su ejemplo dentro del contenido que se ha visto hasta hoy. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que le hayan entendido al tema.